Bueno, actualmente hay 188 artículos en la canasta básica. Digamos que el DANE y la DIAN, las diferentes entidades que manejan la canasta básica la dividen entre la canasta de los ingresos altos, medios, bajos, vulnerables, y las ponderaciones de estos 188 artículos pues van cambiando de acuerdo con el nivel de ingreso de los hogares. De estas 188 artículos, no todos están grabados a la tarifa general del IVA, que hay que recordar que es el 19%, y hay una diversidad de tarifas dentro de la misma canasta. Por ejemplo, prendas de vestir, calzado, está grabados al 19%, hay ciertas bebidas y alimentos grabados al 5%, en la canasta familiar, ya cuando se habla de temas más de agricultura y alimentos como arroz, maíz, etcétera, estos están excluidos y tienen una tarifa del 0%. Entonces, no toda la tarifa está grabada en la misma, no toda la canasta está grabada en la misma tarifa. Y además, internamente tenemos diferencias entre los mismos segmentos de alimentos. Algunos están grabados al 19, otros al 5, otros al 0. Y lo mismo otros bienes básicos de consumo que están grabados en esta diversidad de tarifas. Estamos en un contexto en el que se hace necesario que los ingresos del país se incrementen. O sea, el mismo gobierno a través de su marco fiscal de mediano plazo nos ha dicho que a partir del 2022 se hace necesaria una reforma fiscal, ha llamado el gobierno, que consiga por lo menos unos 20 billones de pesos adicionales. Con esos 20 billones de pesos adicionales, pues se puede empezar a pensar en repagar los préstamos que hemos tenido que tomar como país para poder solventar toda esta crisis pues, que se ha generado por culpa del coronavirus. Así las cosas, pues necesitamos incrementar ingresos. Y cuando se empiezan a mirar ingresos, pues obviamente empiezan a salir 20.000 problemas, porque nadie quiere que le cambien su tasa, nadie quiere que se la suban, y pues si todos felices si no la bajan, pero nos toca recaudar más. Entonces ahí es cuando se entra a mirar que dentro del rubro grande de exenciones que manejamos en el país, pues el componente más grande de exenciones que sobrepasan los 70 billones de pesos, pues un componente más grande de eso tiene que ver con el IVA y con esa cantidad de exenciones que nos mencionaba Marta. Entonces, lo cierto es que inclusive podríamos estar en una situación en la que a punta de tocar las exenciones y empezar a generalizar esta tarifa del IVA a más productos, pues se podrían conseguir inclusive más de esos 20 billones de pesos, pero digamos que se consigan los 20 billones de pesos sin necesidad de tener que cambiarle las tasas a nadie. Los bajos de Colombia no van a pagar el IVA, dado que ya está montado el esquema de devolución de esos dineros que ellos paguen. Precisamente sobre este último punto de la compensación del IVA, queremos hablar con Juan. Juan, ¿cuáles son las posibilidades que tiene esa compensación del IVA? Y estoy casi segura que quieres responderle algo a Munir, entonces adelante, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo con que las cifras de que la devolución, grabar el IVA con la tarifa del 19 a nivel general, en este momento el 53% de los bienes de la canasta básica están al 19%, y sería uniformar esta tarifa a los demás bienes, generaría un recaudo muy grande. Es innegable que 70 billones de pesos están hacia esta gravamen, pero también es importante reconocer que el horizonte de estas exenciones es que benefician a las personas más pobres y vulnerables. En contrario, las exenciones a las personas, a las rentas, por ejemplo, están con el horizonte de las personas más ricas. Y puntualmente sobre la evolución del IVA, me parecería muy importante contarle al país que no es cierto que en este momento la evolución del IVA le esté llegando a todas las personas más pobres. Si bien se creó con este horizonte para llegarle a las personas de los deciles más bajos, 1, 2 y 3, específicamente se planteó en la ley, en este momento solamente se está llegando a las personas más pobres de Familias en Acción y de Colombia Mayor. Y estos programas, a su vez, dejan por fuera el 60% de la población pobre por mecanismos de focalización. Esto no es un invento mío, esto es una información de consulta pública en la página del Departamento Nacional de Planeación, y en este orden de ideas, en este momento, si llegamos a grabar con el IVA a los bienes de la canasta básica familiar, le estaríamos aumentando las condiciones de adversidad económicas a las personas más pobres del país en términos generales. Sería increíble poder hacer grabar con el IVA todos los bienes de la canasta básica, siempre y cuando la evolución del IVA realmente funcione, pero en este momento no está sucediendo. Yo en el tema del IVA tengo
digamos, varias observaciones que hacer. A mí me parece muy importante, digamos que siempre es la primera herramienta que toman los gobiernos para poder aumentar el recaudo y más en una situación tan apremiante como la que tenemos actualmente, en donde necesitamos recaudo de una manera muy rápida a partir del próximo año. Entonces, por supuesto, en términos de eficiencia, de cómo administrarla, pues es uno de los primeros tributos a los que uno mira y además es fácil hacerlo. Ahora, me preocupan dos cosas del tema del IVA, no solo en la canasta familiar, sino en la generalización. Y ahí me gustaría hacer un punto importante y es en línea con lo que decía Juan. Puede que la devolución del IVA le esté llegando a 1 millón de hogares, pero sabemos que del 2020 vamos a salir con muchos más pobres y vulnerables, dados los efectos de la pandemia sobre los ingresos de las personas. Entonces yo ya no voy a tener que cubrir 1 o 2 millones de personas, seguramente serán mucho más. Los estimativos que hemos hecho en FEDesarrollo tienen unos rangos de incrementos en la pobreza desde el 34% hasta el 38% en pobreza monetaria. Entonces, por supuesto que ahí el reto de poder llegar con un mecanismo que compense el incremento del IVA, pues es fundamental. ¿Por qué? Porque además se dice mucho que las personas de menores ingresos no pagan IVA porque están en mercados informales, lo cual es cierto, pero también se ha vuelto muy popular esta gráfica en donde se mira por deciles de ingreso quién recibe más exenciones por parte del IVA. Y pues por supuesto son los deciles más altos porque los deciles más altos tienen mucha más capacidad de compra y compran mucho más bienes y servicios. Entonces no es extraño que ellos reciban gran parte de estas exenciones, pero hay una parte también importante, que son los primeros deciles de ingreso que se van a ver impactados por estos incrementos en la tarifa de IVA. Entonces, porque sabemos que la distribución de ingreso antes y después de impuestos es relativamente la misma, nosotros necesitamos tomar esfuerzos y estrategias que vayan en pro de esta progresividad de los impuestos, y creo que la discusión de poner impuestos sobre la canasta familiar tiene que ir de la mano con cómo vamos a reducir exenciones sobre impuestos de renta a empresas, cómo vamos a hacerle seguimiento al pago de impuestos de las empresas súper ricas y súper ricas, a las personas del top 1% y del top 0.1%. Esa discusión también se tiene que dar, porque no solamente puedo dar la discusión, digamos, sencilla para el recaudo, que es aumentar la regresividad de cierto impuesto, sino también cómo voy a compensarlo con medidas progresivas. Entonces, a discutir todo este tema, pues lo que vamos a tener pensando ya con miras a elecciones en marzo de 2022 es a un congreso en campaña, congreso pensando en su reelección. Vamos a tener unos grupos lobistas, todos defendiendo las exenciones que han logrado. ¿No? Y eso sí, y entonces sí, detrás básicamente pues con estructuras de financiación para las campañas de los congresistas. Entonces, yo entiendo absolutamente y me encantaría definitivamente que pudiéramos tener toda esta discusión alrededor de poder conseguir la plata, pero lo cierto es que la plata la necesitamos. Aquí estamos hablando de un endeudamiento que este año se está incrementando mucho, estamos hablando de un déficit que de acuerdo al gobierno este año va a ser del 8.2%, puede llegar hasta el 9%, los cálculos internos que nosotros hemos venido manejando. Hacer un reconocimiento de cómo funcionan las exenciones y cómo funcionan las leyes en el país. Y usualmente no son debates técnicos entre economistas, que tal vez tengamos algunos argumentos, sino que se debaten en el Congreso de la República de una forma incluso no muy transparente. Me gustaría contar el dato curioso a todos los expectantes, que en este momento, mientras nosotros estamos en vivo, en el Congreso de la República, la Comisión de Ponentes del Presupuesto General de la Nación están tramitando, debatiendo a puerta cerrada, sin transmisión en vivo, el Presupuesto General de la Nación del próximo año. Entonces, cada lobby, cada industria lo que hace es buscar formas de apoyar en el Congreso que algunos congresistas propongan algunas exenciones tributarias. Estos a su vez hacen alianzas para que las exenciones tributarias de unos se aprueben y las de los otros demás. Para esto no se necesita que todos los congresistas voten que sí a las exenciones, sino la mayoría, que históricamente simplemente son los partidos de coaliciones de los gobiernos de turno, y en esta forma se transmiten y se consolidan las exenciones tributarias. Creo que la única alternativa que nosotros tendríamos para informar estos sistemas es contar con comisiones técnicas e independientes para hacer una propuesta de reformas tributarias transparentes y con fundamentos técnicos. Quisiera que pudiéramos decir, no, ya se logró un consenso y desde ya tenemos un acuerdo para una simplificación del régimen tributario y eso se va a pasar y se va a aprobar el año entrante.
pero pues dígame dónde está esa discusión hoy en día, dónde la tenemos. Y las cuentas están ahí, o sea, es igual que llega uno la cuenta de la luz, hay que pagarla y no se la cortan a uno la luz. Entonces necesitamos conseguirnos esos recursos, entendiendo que obviamente nuestro estatuto tributario, por culpa en parte de estas reformas de cada 2 años, se ha convertido en una colcha de retazos que es imposible de manejar y que claro que deberíamos tener un esquema, como lo dije al principio, sencillísimo. Mis ingresos de donde sea y de donde provengan, menos algunos costos que yo pueda reducir y vaya eso a una tabla, y una tabla, como muy bien lo dice Marta, que debe ser progresiva. Entre más sean mis ingresos, yo debo pagar más impuestos. Eso es tan sencillo como eso. Y así debería ser para personas naturales y debería ser para compañías también. Y con eso lograríamos inclusive que las tasas fueran hasta más bajitas. Que hoy en día tenemos unas tasas que se ven altísimas, pero estoy seguro que a punta de simplificación hasta lograríamos un nivel de tasas más bajo, porque todos estaríamos pagando, pues de alguna manera, una porción un poquito más alta. La DIAN ha dicho que espera un recaudo más o menos cercano a 9 billones de pesos si amplía la tarifa a toda la canasta. Ahí ya estaría a la mitad de la reforma. Y en FEDesarrollo también hemos hablado muy seguido de un costo muy importante que hubo en la reforma pasada, en la tributaria pasada, que fue el descuento del ICA que se le otorgó a las empresas. Eso cuesta 5 billones de pesos y cada año cuesta más. Probablemente unos 7, 8 billones de pesos ya para el 2022. O sea que hay otra parte importante de recaudo que quedó en la tributaria pasada y que se va a tener que pues volver a traer sobre la discusión, porque es un recaudo también muy sencillo de administrar, que ya existía en el pasado y lo que pasa es que se quería desmontar, pero el gobierno va a tener que empezar a mirar si tiene que reversar un poco esa decisión que se tomó en esa tributaria, porque son muchísimos recursos y porque además en la tributaria pasada se dieron muchos beneficios también a empresas. Deberíamos revisar todas las exenciones tributarias. Yo sé que el IVA es la más fácil de recaudar, efectivamente, pero habría que mirarlas todas, especialmente con el horizonte de cuál es el efecto de una desigualdad en el país. Algunas exenciones benefician a las personas más ricas, otras a las personas más pobres. Y sobre la exención del IVA, claramente es un costo de oportunidad muy grande que las personas con mayores ingresos no estemos pagando el IVA a los bienes que tenemos la capacidad de hacerlo, pero me parece fundamental exigirle al gobierno nacional que en caso de implementarse, efectivamente haga una evolución a las personas que efectivamente lo necesitan y que sea solamente una política para llegar a las personas más pobres. En este momento hay 9 mecanismos de transferencias económicas solamente a pandemia, de las que nos está hablando a nivel nacional, y lo ideal sería que tengamos solamente una política. Que una reforma tributaria sí aliviaría en gran parte no solo la forma en cómo pagamos impuestos y cómo se da nuestro contrato social, ¿no? Con el Estado, porque pues al final es eso, ese es mi contrato con el Estado, como yo pago impuestos y cómo se retribuye a través de servicios públicos y de bienes públicos y de lo que tiene que proveer un Estado. Ahí se simplificarían temas, pero creo que sigue siendo muy importante y eso va a ir de la mano también con el tema de las reformas tributarias o no necesariamente tributarias, de nuestra estructura fiscal. ¿Cuál es la estructura económica que vamos a tener hacia futuro? ¿Hacia dónde queremos llegar como economía? Y esa discusión empieza también a tener ahí aristas muy importantes. El ciudadano de a pie no debería tenerle miedo a una reforma estructural. Si una reforma estructural está bien fundamentada, si está construida en esos principios que nos mencionaba Marta, si básicamente lo que va a haber es cierta incremento en las tasas proporcional al ingreso, si va a ser en ese sentido progresiva, pues para la gran mayoría de los colombianos no va a implicar pagar más impuestos, a la gran mayoría de colombianos. Cuando a veces se dice vamos a poner a que la gente inclusive de ingresos ya más bajos empiece a llenar el formulario en la declaración de renta y entonces se arma qué escándalo básicamente, pues no significa que vayan a pagar el impuesto de renta, pero es tratar de crear un poco más de información. Entonces yo creería que pues, una reforma de verdad con carácter estructural no significa tener que pagar más impuestos. Significa que aquellos que han utilizado exenciones, que se han utilizado estructuras completamente legales para hacer ilusión, para pagar menos impuestos, pues en la medida que se encuentren con un esquema mucho más simple, esos sí van a tener que pagar más impuestos, pero esos estaban abusando. Es que, y esto lo sabemos porque pues hemos podido ver las declaraciones de renta de los honorables congresistas, es que si ustedes miran las tasas de tributación de los congresistas, sus salarios, no, que son buenos, no significan nada de los ingresos. Esos son los únicos impuestos que ellos pagan, porque es la única renta de verdad que tiene salarial. Pero cuando les van ustedes a ver los ingresos de capital,
son enormes y entonces hace uno el cálculo sencillo de tomar el ingreso total de un año de los congresistas y lo divide sobre lo que pagaron de retención de su sueldo, pues las tasas impositivas de ellos son del 5 o del 7% en el mejor de los casos. Entonces dice uno, no es por su sueldo lo están pagando correspondiente, es por ese otro pedazo enorme que no paga impuestos. Entonces, hagámonos justos, vamos a tratar de alguna manera de mejorar eso, pero si son ellos mismos los que tienen que modificarse para empezar a pagar ya no 7, sino 15, 17% de tasa, vaya, convénzalos a ver si efectivamente son ellos que terminan aceptando esa realidad. Para que tengamos una reforma estructural, necesitamos, en primer lugar, hacerla pública y contarle a cada uno de los colombianos, mire, son estos artículos que se proponen, este es el impacto de cada uno de los artículos, no unos documentos que nadie conoce, que para conseguirlos hay que buscarlos con lupa en las gacetas del Congreso de la República y que se aprueban solamente unos minutos después de haberlos publicado. Además, necesitamos que los debates sobre la reforma tributaria sean transmitidos públicamente y cualquier ciudadano los pueda ver. Y en ese mismo orden de ideas me gustaría llamar que al gobierno nacional que tenga un mayor compromiso en el cuidado de los gastos. Cuando en cualquier familia ahí existe una disminución de ingresos, lo primero que se hace es buscar qué gastos se pueden recortar. Y en ese mismo orden de ideas, creo que si el gobierno nacional quiere aumentar el recaudo, tiene que dar el mensaje de hoy que estamos cuidando la plata. Y en este momento no ha habido ningún mensaje central diciendo vamos a cuidar el recaudo, vamos a disminuir los gastos de funcionamiento de algunas entidades. No, simplemente los están dando por dados y los están aumentando con el nivel de la inflación esperada y demás, pero esas dinámicas no se han mirado. Y en esas medidas creo que estamos un poquito lejos de una reforma estructural. Creo que para llegar a una reforma estructural tendríamos que votar por congresistas y personas en el Ejecutivo que sean técnicas y que cuando lleguen al Congreso de la República sigan lineamientos técnicos, no compromisos con empresas y personas que han adquirido previamente para hacer su campaña.